Pero la verdad es que antes de estudiar psicología he estudiado licenciatura en ciencias de la computación. Y fue, de hecho, en la USACH, allá lejos, y eso fue hace bastantes años, así que no es muy grato recordar tantos años fueron atrás. Pero el punto es que inicialmente tenía esta impresión de poder estudiar inteligencia artificial y por eso era mi interés del espectro de computación y psicología. Y finalmente, por las distintas decisiones de la vida que uno no sabe, terminé trabajando en distintas empresas en áreas de recursos humanos y básicamente ahora lo que estoy haciendo, el doctorado ya fue básicamente una mezcla entre economía, psicología y administración. Y la presentación de hoy va a ser básicamente sobre métodos y estudios en general en las organizaciones. La idea es ver básicamente cuáles son las grandes áreas en que se hace investigación. Y para no hacerlo tan conceptual, digamos, la idea básica es llevarlo a dos investigaciones en concreto que son bien interesantes. Porque la verdad es que cuando uno se queda netamente en lo conceptual se pone bastante atento. Ok, entonces, primero que nada, un primer como overview. Básicamente, acá básicamente lo hice en Mac, que lo expliqué un poco. Realmente hay problemas de traspaso de las láminas en el Mac. Muchas veces tengo el problema de que me come los espacios, pero no importa. El tema es que la idea principal es hablar de comportamiento organizacional, que es básicamente el estudio de cómo las personas, qué es lo que hacen las personas, qué es lo que piensan las personas y cuáles son las actitudes de las personas en las organizaciones. ¿Okay? Y hay varias aristas, y hay millones de investigaciones que se hacen, varias aristas, las principales dimensiones que tienen. Primero el nivel de análisis, si es que es a nivel individual, a nivel grupal o a nivel organizacional. ¿Okay? Y lo otro es si es que los estudios son cualitativos o cuantitativos. Mi perspectiva particular es más bien a lo individual, grupal individual, si se quiere, y más a lo cuantitativo. ¿Okay? Y por eso las par de investigaciones que vamos a revisar tienen más que ver con esa perspectiva. Ahora, cuantitativo no necesariamente significa que sea netamente temas de producción o temas medibles no sean relacionados con personas, digamos, pero también, por ejemplo, en las encuestas muchas veces uno puede agrupar gente que responde de tal forma y asignarles, digamos, de alguna forma un número y de esa forma poder hacer regresiones, relaciones, etc. A diferencia de los estudios más cualitativos que son en base más a entrevistas u observaciones en que no hay una medición cuantitativa, sino pasa más bien por la visión de la persona que entrevista o que observa. ¿Okay? Entonces, les voy a mostrar primero un primer ejemplo de un estudio que se puede decir que es a nivel individual. ¿Okay? Este estudio lo hizo un caballero llamado Dan Ariely, que se dice que es un economista del comportamiento, pero la verdad es que él estudió psicología, pero vende más decir que un economista, entonces por eso se hace llamar economista. Y el tema es que cómo surgió esta investigación a partir básicamente de una observación de él, que él estaba viendo esta revista que es el Economist. No sé si alguien conoce la revista, que básicamente inicialmente era temas relacionados con economía, pero como suele suceder, empieza a ir bien a la revista, se amplía a otros ámbitos también. Y básicamente lo que él vio era que en la página de la revista habían ofertas de potenciales suscripciones. ¿Okay? Bueno, acá ahí están descritas las presuscripciones, acá está en inglés porque básicamente lo quise demostrar que así venía, que era real, digamos, así venía en el sitio web. Si puedes pasar a la siguiente. Básicamente lo que ahí estaba acá traducido y las tres opciones que habían para poder suscribirse a la revista eran las que aparecen ahí. ¿Okay? Moviendo para que la gente pueda ver
de las partes. Ok, entonces las tres opciones son, primero la suscripción en la venta online, que cuesta $59, que uno tiene acceso a todos los artículos durante un año, a todos los artículos desde 1997. ¿Okay? Después está la suscripción impresa, que cuesta $125, ¿okay? Y que básicamente implica un año de suscripción a la versión impresa de la revista. Y después está finalmente la suscripción impresa y la online, que vale $125 y le incluye un año de suscripción a la versión impresa del The Economist e incluye acceso a todos los artículos desde 1997. Entonces esas son las tres opciones. Yo no sé si hay alguien que le llame la atención algo de estas tres opciones, o les parece lógica. Vale, lo mismo la 2 y la 3. ¿Perdón? La 2 y la 3 valen lo mismo. Claro, la 2 y la 3 valen lo mismo. ¿Okay? ¿Y por qué es curioso que valgan lo mismo? Ofrecen cosas distintas. Ofrecen de cosas distintas. ¿Okay? Efectivamente, en la opción 2 ofrece la versión impresa, el año de suscripción de la versión impresa, y la versión 3 ofrece no solamente la versión impresa, sino además todos los artículos online desde 1997 por el mismo precio. Si uno lo piensa, entonces uno dice, bueno, la opción del medio es ridícula, ¿sí? Es decir, ¿para qué la tienen ahí? No tiene ningún sentido tener esa opción ahí. ¿Okay? Y entonces efectivamente este tipo que es curioso, si pasa a la siguiente, nuevamente se sale bien y le pongo la foto para que se haga reconocimiento a su obra que fue el estudio. Entonces básicamente dijo, bueno, acá hay algo raro. Si suena tan idiota esa opción, ¿por qué la tienen ahí? Entonces básicamente lo que hizo fue a sus estudiantes de MBA les propuso estas tres opciones también, ¿okay? Y básicamente encontró que de los 100 estudiantes 16 escogieron la suscripción online, ¿okay? Ninguno eligió la suscripción, la número 2, digamos, la solamente impresa, y 84 eligieron la impresa más online por $225. Y uno dice, bueno, hay algo lógico ahí, que es que nadie eligió la opción 2, ¿okay? Porque efectivamente no era muy atractiva y está la otra, la tercera, porque era mucho mejor. Y bueno, hay gente que prefirió la solamente online porque quizá dijo, bueno, es más barato y la verdad es que yo no leo nunca lo impreso, ¿sí? Bueno, y ese es un primer resultado. Igual es interesante que hay más gente que eligió la opción de abajo, digamos, la combinación. Y bueno, algo lógico es que nadie escogió la opción del medio. Ahora, lo que hizo después, en la semana siguiente, agarró a otros 100 alumnos del MBA y en este caso le ofreció dos opciones. Dijo, bueno, si es tan idiota la opción del medio, efectivamente nadie la va a tomar. Entonces la distribución debe ser más o menos parecida. Y, si pasa, lo que encontró, dale otra vez, ok, entonces lo que encontró básicamente es que cuando se presentaban nada más que esas dos opciones, ahora la suscripción online, 68 personas de las 100 eligieron la suscripción online y solamente 32 eligieron la impresa más online. No sé si hay alguien que se le ocurra por qué hay un cambio dramático. Es decir, pasamos de 1684 a 6832. Y si ustedes lo multiplican por, no sé, 1000 o no sé cuántos suscriptores tengan, o sea, eso realmente es un cambio bastante dramático. Entonces no sé si hay alguien que se le ocurra por qué pasó esto, considerando de que la opción del medio era idiota en ese sentido. Porque no está la referencia. En el caso anterior, cuando está la opción del medio, hace que las personas piensen que tomando la tercera opción
por decirlo así, ganan 60.000, que es la suscripción online. Entonces eso te motiva más a tomar la tercera opción. Ahora, como no está la referencia, uno va por la más barata, yo creo. Excelente. Excelente. El punto es que uno cuando piensa en decisiones en general, uno dice, bueno, uno tiene preferencias fijas, ¿cierto? Uno dice, bueno, acá hay gente que preferirá pagar menos y otra gente preferirá, bueno, pagar más por tener el material impreso. Ahora, las decisiones y las preferencias nunca ocurren en un vacío, siempre hay puntos de referencia. ¿Okay? ¿Cuál es tu nombre, Jorge? Y lo Jorge dijo, efectivamente, acá cuando están las tres opciones, sí, vas para atrás, para atrás. Cuando están las tres opciones, es cierto que el al medio es tonta, si uno quiere, pero pone un marco de referencia. Uno dice, bueno, la tercera opción es claramente mejor que la segunda. ¿Por qué? Porque vale lo mismo y además me está dando lo impreso y lo online. Entonces esa opción debe ser buena. La otra opción, la opción 1, claro, es efectivamente más barata, pero no es mejor que ninguna del set de opciones que aparecen ahí. Y por ende, la tercera opción aparece como más atractiva solamente porque supera a otra. Y nuevamente esto es un pequeño puzzle, porque en el fondo, nuevamente, si uno lo piensa en términos de preferencias, esto no debería ocurrir si uno tiene preferencias estables y fijas. Y todo el mundo, todos pensamos que tenemos preferencias estables y fijas. Ok, entonces les voy a mostrar, ahora sí que voy a pasar a la siguiente. Y esto tiene que ver con, nuevamente les pido disculpas por la falta de espacios. Nuevamente les cuento que tengo un Mac y tengo problemas realmente con el traspaso de Mac a PC. Ok, este básicamente es lo que se llama el efecto señuelo. Okay, y esta es otra investigación que hicimos nosotros con un tipo de Estados Unidos que se llama Scott Highhouse. Y básicamente a expertos en seleccionar gente, seleccionar personal, les pusimos tres opciones. ¿Okay? Entonces, en un caso eran tres candidatos y dos variables, los atributos de cada candidato. Entonces, por un lado, un atributo era cómo le había ido la entrevista, en una escala de 1 a 9, y el otro atributo era una muestra de trabajo. Básicamente, en este caso, eran arquitectos y llevaban a mostrar su trabajo. Y ese trabajo se evaluaba en una escala de 1 a 100. ¿Okay? Entonces acá tenemos nuevamente candidato A, que tiene los puntajes 5 en la entrevista y 80 en la muestra de trabajo. Candidato B, que es, en este caso el candidato B obtuvo un 7 y un 66, y el candidato C1, que es 4 y 80. ¿Okay? Ahora, ¿ven algún patrón común entre estas opciones y las opciones anteriores? O sea, si ven algo en común, básicamente la pregunta es, ¿a quién creen ustedes que esta gente, la gente que está haciendo estas evaluaciones a estas personas, es escogido más frecuentemente? ¿Al A, al B o al C? Hay alguien que diga C. ¿Es lógico escoger al C? ¿Sí o no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Me quieres decir por qué no? Sí, tú. Porque el A tiene más puntos en la entrevista y igual en... Claro, es decir, el A en este caso, en todas las decisiones, lo que se domina al C, al C1 en este caso. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en todos los atributos o le gana o le empata. Entonces, desde ese punto de vista, escoger el C no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque el A es mejor. Ahora, ¿qué pasa con el B? El B, uno podría decir, bueno, puede ser un buen candidato porque obtuvo más en la entrevista. ¿Okay? Pero en este caso, el B no domina al C1. ¿Por qué? Porque en términos de la muestra de trabajo, el C1 obtuvo más que el B. ¿Okay?
Entonces, primera conclusión es que en esta uno podría decir, hipotetizar, ¿okay? Que en esta decisión nadie va a escoger al candidato C1, pero no sabemos bien qué va a pasar con el A y el B, porque tienen distintos atributos. ¿Okay? Entonces, básicamente, entonces, acá lo que se llama es que el candidato A es el objetivo y el C1 es el señuelo. ¿Okay? ¿Por qué A es el objetivo? Porque A domina al C1 y B no domina al C1. ¿Okay? Entonces, a pesar de que a candidato A y B uno podría, bueno, dependiendo de si uno cree que es más importante la muestra de trabajo o la entrevista, ¿okay? Uno puede decir, bueno, el A mejor o el B mejor. Pero en este caso en particular, como era lo que se llama la dominancia asimétrica, el A parece mejor que la mejor opción de las tres. Realmente, ¿por qué? Porque en comparación al C lo domina y el B no lo domina. ¿Okay? Y en este caso el candidato A fue elegido el 68% de las veces, el candidato B 32% de las veces y el candidato C, como se podía esperar, 0% de las veces. ¿Okay? Ahora, esa fue una primera condición. Esto es lo que dije. Si vas a la condición 2B. Entonces, esta es la misma. Si se fijan, acá el candidato A y el candidato B son los mismos. ¿Okay? Tienen 580, 766, pero ahora lo que cambia es con quién lo comparamos. En este caso, el candidato C2, que tiene 7 y 54. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa con este candidato C? Nadie lo escoge. ¿Por qué? Porque está dominado por el B. ¿Sí? El candidato B tiene 766, el C2 tiene 754, el candidato B domina al C, porque es mejor. ¿Okay? Pero ahora el candidato A es el que no domina al C2. Y si se fijan ahora, cuando les preguntaron a la gente cuál escogerían, ahora dijeron el candidato B el 67% versus el candidato A el 23% del candidato C el 0%. Lo interesante de este efecto señuelo es que efectivamente una opción que parece ser kill, ¿okay? Que no tiene ninguna relevancia porque nadie las coge, sí influye en las decisiones de las otras dos opciones, como se demostró en este caso, en que estaban exactamente las mismas dos opciones, pero la frecuencia con la cual se escogían a estas opciones variaba dependiendo de una tercera opción. Y esto generalmente, aunque ustedes no lo crean, la gente de marketing lo hace harto. Cuando muchas veces, no sé, si en lugar de McDonald's hay una opción que parece no muy lógica porque es más barata y tiene casi los mismos ingredientes, perdón, es más cara pero tiene casi los mismos ingredientes que otra opción. Uno la ponen ahí para que la gente efectivamente escoja a esa otra opción que se hace más atractiva y probablemente sea más cara y sacan más rentabilidad. Eso lo hacen bastante en marketing, no solamente con sangre, sino con otras cosas. Ok, entonces si vas a la siguiente. Bueno, básicamente acá un resumen de lo que dije anteriormente, que C1 es parecido a P, pero claramente inferior. Okay. Ahora, si vas a la siguiente, hay una siguiente investigación que hizo Ariely también. Bueno, les cuento, básicamente hizo lo siguiente, sacó fotos, tiene que ver con el mismo concepto, sacó fotos de distintos estudiantes ahí en el MIT donde hace clases. ¿Okay? Básicamente lo que hizo fue emparejar fotos de estudiantes, tanto femeninos como masculinos, digamos, que eran más o menos igual de atractivos. ¿Okay? Entonces básicamente lo que hizo fue, en base a esas dos fotos, photoshopeó una de las dos fotos e hizo ver a uno de los dos estudiantes como menos atractivo. ¿Okay? Y después le preguntó a 60 otros estudiantes que no conocían a esta gente, les dijo, ok, te presentamos estas fotos, ¿con cuál de estas tres personas saldría a una cita? Entonces si vas a la página, a la siguiente,
Bueno, estas no son las fotos reales, estas son una idea para explicar, digamos, el estudio. O sea, está el candidato A y el candidato B. O sea, el candidato A y el candidato B. El estudiante A y el estudiante B. ¿Okay? Que supuestamente son más o menos igual de atractivos. Ahora, está el estudiante A-, que es básicamente una versión photoshopeada, desmejorada de A. ¿Okay? Ahí le hicieron un pequeño desperfecto a ese caballero. Y después tenemos la opción B-, ¿okay? Que es básicamente el mismo, el B, pero photoshopeado para que parezca menos tinteado. Y le preguntaron, le preguntaron a distintas niñas en este caso, con cuál de estas tres personas saldrían en este caso, y a otra gente distinta le preguntaron con cuáles saldrían en este caso. Y efectivamente, más o menos el 65%, cuando le presentaban esas tres fotos de allá, el 65% de las niñas escogían al A. ¿Okay? Y en este caso acá, más o menos el 70% de las niñas escogían al B. ¿Por qué? Porque nuevamente uno podría decir que el A y el A- son más o menos parecidos, pero el A domina al A-, porque es parecido, pero es mejor desde ese punto de vista. Y en este caso el B domina al B- porque son más o menos parecidos, pero es mejor desde ese punto de vista. Y nuevamente se produce el mismo efecto. El A- y el B- son señuelos, ¿okay? Y en comparación, considerando el set de opciones, se hace más rápido. Ahora, ¿cuál es la conclusión práctica de esto? Es que si ustedes van a salir con un amigo o una amiga en la noche, les conviene traer un amigo que sea menos parecido a ustedes, pero un poquito más feo. Ok, y esto tiene que ver nuevamente, bueno, este es señal, digamos, pero en concreto tiene que ver con la importancia de el contexto en la percepción y en la toma de decisiones. ¿Okay? ¿Y por qué les muestro estas fichas de ajedrez acá? No sé si alguien se imagina por qué estoy mostrando esto de la importancia del contexto. Bueno, ustedes saben este tema de las ilusiones ópticas, que típicamente los psicólogos pueden ilusiones ópticas. Bueno, esta, aunque ustedes no lo crean, el color de las fichas de arriba y las fichas de abajo son iguales. Okay. Yo cuando muestro esto dicen, no puede ser, está haciendo trampa, no sé. Efectivamente son el mismo color, nada más que el contexto que los envuelve hace que en un caso parezcan blancas y hace que en otro caso parezcan negras. Si pasas a la siguiente, ahí están sacadas, le saqué el contexto y las piezas son iguales. Ahora, hay gente que me dice, no, compadre, la cambiaste igual, qué sé yo. Ok, entonces les voy a hacer una demostración, a ver si me resulta. Lo que voy a hacer es agarrar esto, ahí con el paint. Ok, ahí está. Ok, entonces lo voy a editar. Voy a quitarlo. No está la edición. No me deja editar. Ajá. O sea, ahí quedó claro que son otra bolsa, esta de acá. Oh. No, ahí agarró un poco el contexto. Es importante no agarrar nada del contexto porque si no me cambia todo. Oh. Ah, mi pulso me falla, pero básicamente son iguales. Ok. Todo esto para demostrarles que efectivamente son del mismo color y la importancia del contexto en la percepción y en la toma de decisiones. ¿Okay? En este caso en particular, el contexto que es los distintos colores hacen ver a las fichas blancas en un caso
y negra. En el tema de las decisiones, el hecho de meter una tercera opción hace ver más atractiva a una de las otras dos opciones y poner una tercera opción en otras tres opciones hace ver atractiva a la otra. Entonces el contexto muchas veces define las preferencias. Ok, vamos a la siguiente. Otro estudio que bueno, tiene que ver más con ciencias sociales que con organizaciones, pero después vamos a hablar un poco de las implicancias de este estudio que se llamaba la tarjetita indeseada y la hizo un caballero que se llama Cialdini y sus colegas. Y esta se podría decir que es más a nivel grupal o más desde el punto de vista de cómo otras personas afectan las percepciones o las decisiones de individuos. Okay, básicamente este estudio fue hecho en un parque, una plaza. Y la gente entraba al parque y apenas entraban, en la entrada les pasaban una tarjeta que decía, no sé, vaya al motel, no sé cuánto. Esas tarjetas que uno recibe cada rato, que una de las veces, esto, salvo quizás en ocasiones muy específicas, nunca lo voy a usar, no sé qué voy a hacer con esa tarjeta. Y básicamente la gente no sabe qué hacer, hay gente que la tira al suelo, hay gente que la pone en un tacho de basura, pero muy poca gente algunos. Ok, entonces básicamente el estudio es muy bonito porque lo que hicieron los investigadores es arreglar la plaza, digamos, de alguna forma, para que en algunos casos, cuando la persona entraba a la plaza y le pasaban la tarjeta, habían otras tarjetas en el suelo, que supuestamente hay gente que ha dicho, ahora esta cuestión la boto al suelo, chao. Okay, y en otros casos no habían estas tarjetas en el suelo y supuestamente estaba limpio y la gente había tirado la tarjeta en el tacho azul. Okay. Entonces básicamente en este caso, bueno, no era un hotel, pero era la tarjeta de ser un lugar soñado para sus vacaciones, y son tarjetas que uno no las usa mucho. Y nuevamente, cuando avanzaban las personas, habían 1, 2, 3, 4, 5, 6 condiciones. En una condición llegaba la persona y no había ninguna tarjeta en el suelo. En la otra condición entraba la persona al parque y había una tarjeta en el suelo, en otra condición 2, y así hasta 16, en el caso que había más. ¿Y qué es lo que pasó en ese caso en particular? Ocurrió que el porcentaje de personas que botaron la tarjeta al suelo fue alrededor de 14%, 15% cuando había nada más que 0 o una tarjeta anteriormente. Y ese porcentaje aumentó a 40-42% de personas que botaban tarjeta cuando había 8 o 16 tarjetas en el suelo anteriormente. Okay. No sé si alguien que me quiere decir qué está pasando, qué pasó ahí. ¿Por qué cuando hay otra tarjeta en el suelo la gente efectivamente bota más tarjetas que cuando no hay ninguna tarjeta en el suelo? ¿Alguien se atreve a tirar la respuesta? Ya está sucio el suelo, es como si uno botara basura en una calle que está llena de basura. Claro, es lo mismo, pero si uno bota basura en un lugar limpio, se nota. Súper bien. Ahora, tiene que ver con eso y en particular es que si uno ve que otra gente potencialmente tiró tarjeta al suelo, uno dice, bueno, supongo que está aceptado que uno tire la tarjeta en el suelo, porque todo el mundo lo hace. Entonces, supongo que lo normal, yo también lo uso. Si no hay ninguna tarjeta en el suelo, y me asomo y efectivamente la gente puso la tarjeta en el basurero, bueno, y dice, bueno, supongo que ya está limpio, no quiero ensuciar, o además estoy, la norma, digamos, es no botar las tarjetas al suelo, ok, y por ende lo que toca. Y aparte, si uno lo entiende, es como este tema de las normas particulares. Efectivamente, uno se ve influenciado cuando los otros hacen algo, uno tiende a hacer ese algo también. Y acá hay un ejemplo concreto. Pero también hay otros, por ejemplo, hay otros estudios que muestran que
esto se hizo hace un par de años ya, entre el año 70 y 80, mostraron que cada vez que había una noticia que era muy importante en algún diario importante de un suicidio, la tasa de suicidio aumentaba algo así como el 400% y después bajaba. Cuando había otro, subía la tasa 400% y después bajaba. En promedio subía 400% la tasa de hecho de 400. ¿Y por qué algo tan increíble como el suicidarse? Uno dice, bueno, si acá hay una noticia importante, supongo que todo el mundo lo hace, digamos, y supongo que es aceptable. Ahora, evidentemente pueden haber otras razones en ese caso particular. Pero el punto importante es que efectivamente hay una influencia de las otras personas en mí. ¿Okay? Y esta forma fue la que se estudió en este caso en particular del parque. ¿Okay? Pero esto también tiene consecuencias en otras áreas. Por ejemplo, ya les voy a explicar por qué aparece esto. Muchas veces en las organizaciones, acá en Chile, se usan frecuentemente los test proyectivos. No sé si ustedes los han experimentado, sufrido alguna vez. Básicamente, este es el test de los colores que se llama, ¿okay? Y el test de las manchas. Okay, ¿hay algún psicólogo acá en la audiencia? Ok, entonces puedo operar sin problema. Ok, este test, básicamente en el primero les van a ir, seguro que les van a tocar, porque en Chile a los 80-85% de las empresas usan algunos de estos test. Así que básicamente en el test de las manchas, que es en particular el que se llama el test de Zúñiga, les muestran la mancha y dicen, bueno, ¿qué es lo que ve ahí? Ustedes dicen, bueno, veo dos tipos agarrando, no sé, un vaso o algo así, un plato, y además puede que estén mirando algo detrás. Y supuestamente la persona interpreta su resultado y de alguna forma eso se relacionaría con desempeño laboral futuro. De alguna forma no queda tan claro. Entonces los colores básicamente lo que les piden es escoger una serie de tarjetas, les pasan tarjetas y le dicen, bueno, tienen que escoger cuál prefiere usted. No sé si se parecen bien los colores, pero los típicos son amarillo, rojo, azul y verde. Entonces les cuento básicamente que el amarillo supuestamente lo escogen personas creativas supuestamente, pero que al mismo tiempo para una pega muy estructurada pueden tener problemas porque son medio desordenados. Color azul son personas que les gusta estar con otros, entonces pueden ser buenos para pega de ese estilo, postventa, atención al cliente, algo así. Pero en otros trabajos tampoco es muy bueno tener mucho color azul porque mucha dependencia y eso es malo. Color rojo es gente que tiene energía, lo cual puede ser bueno en unas pegas, pero otras pegas pueden ser no tan buenas porque mucha energía, mucha impulsividad, mal. Y color verde es ser ordenado, supuestamente. Entonces, si es una pega que requiere orden, color verde bien, y si no hay color verde, mal. Ahora, si uno elige mucho color verde, son personas demasiado estructuradas y no es muy bueno para pegas muy creativas. Entonces, básicamente, les presentan varias series de tarjetas y ustedes tienen que elegir. Y básicamente es la recomendación. Si quieren recomendaciones, no elijan el negro mucho, ¿okay? Porque negro, malo, negro. Gris, tampoco porque mucho, como que ni full ni fast, y tampoco es muy bueno elegir una así rojo, no es bueno porque ahí van a decir, no, esta persona es muy impresiva y puede ocasionar problemas. Ahora, lo increíble de esto, yo no tendría ningún, mira, si usted, lo increíble de esto es que, o sea, hay dos cosas que son, uno podría decir, si uno hace este test, y efectivamente se relaciona con desempeño, y efectivamente la gente que escoge más el verde, es más ordenada en el futuro. Entonces no hay ningún problema, sería excelente y veremos todo. El problema es que este test
no hay ninguna evidencia que prediga nada. Cero. Y las empresas acá en Chile, el 70% de las empresas lo usan. Y el otro, el sublíder, el Banco Bayer, es que funciona básicamente. Y las empresas, el 60% de las empresas lo usan. Ahora, les voy a mostrar otro dato y te voy a pedir acá realmente. Esto también lo muestro en mi clase de selección. ¿Ustedes conocen a Google Trends? ¿No? ¿De todos juntos? Google Trends. Ok, entonces básicamente Google Trends lo que uno hace es uno mete un concepto, un término, y lo que te devuelve Google Trends es en qué momentos, o sea, en qué años ha sido buscado, que eso no nos interesa tanto, pero también dónde ha sido buscado, en qué país o en qué ciudad. Entonces básicamente a ver si funciona, porque depende del día. Es un líder, insisto, es el test de los colores. A ver si me devuelve. ¿Me he pegado? Por favor. De nuevo. Funciona el viejo. Guateando Google Trends en vivo. No me dejes mal. A lo mejor es el browser, ¿no? Chrome. Rápidamente. Para no quedar mal. Trends. Cargando. Ok. Ok, entonces básicamente la única lata es que cuando lo hacía hace 2 semanas no solamente aparecía el gráfico, también aparecía un indicador por cada país, ¿ok? Pero básicamente lo que dice este gráfico es que en el único lugar en el mundo en que se busca este test es en Chile, ¿ok? Y un poquito en Argentina, así como por efecto de osmosis. Ahora, ¿por qué creen que ocurre? Hay 2 hipótesis en realidad. ¿Por qué creen que ocurre esto de que la gente busca test de su líder acá y no en otras partes? Se sigue la tendencia, ok. Otra hipótesis. ¿Somos tramposos acá, no? Somos más tramposos acá. Bueno, la respuesta es que la razón de por qué solamente se busca en Chile es que en ningún otro país del mundo se usa. ¿Ok? En ningún otro país del mundo se usa. Es un poquito en Argentina, pero en Argentina se usa como en contextos clínicos, que es distinto, que es como para los pacientes, que si acá se usa, le insisto, el 80% de las empresas lo usan para seleccionar gente. Y en ninguna otra parte del mundo se usa. Yo fui a una conferencia en Estados Unidos y les conté este test, fue como... Aquí te invito a un café. Buen amo. No, insisto, ninguna otra parte del mundo se usa este test. Salvo quizás ustedes se meten a las páginas de personalidad.com, en que parece, no sé, si uno es taquilla o quiere saber cuán taquilla es usted o quiere saber cuán nerd es usted y ahí aparece el test de los colores. Pero en una empresa, en ninguna otra parte del mundo ya casi usa. ¿Okay? Ahora, ¿por qué? Si ahora vuelvo... Sí. Ok, no sé si tengo una lámina. Sí, ok. Sin problema de espacio. El 80% de las empresas lo usan y ¿cuál fue la historia? Básicamente es que hace unos 15, 20 años
llegó un consultor que había sido un discípulo del señor Zülliger, que es un caballero, que este test, el caballero es suizo, y este test lo desarrolló en el año 30. Y bueno, un tipo chileno, un tipo que era chileno, fue a Suiza, estuvo con este gallo y dijo, bueno, el test parece súper bueno, digamos, o vende por lo menos. Y lo trajo a Chile, y básicamente el tipo era buen presentador, digamos, tenía un tono básicamente. Y lo vendió a una empresa, y la empresa grande le compró sin testearlo mucho. La empresa grande lo empezó a usar, y después todas las otras empresas dijeron, bueno, si lo estaba usando recursos humanos esta empresa grande, supongo que tiene que ser bueno. Okay. Y así el test empezó a expandir y ahora el 80% de las empresas lo usan. Nuevamente esto para graficar que es parecido al tema de la tarjetita. Es decir, si yo veo la tarjetita en el suelo, bueno, supongo que alguien tira al suelo. Acá es al revés. Si yo veo que el test funciona, o sea, perdón, no funciona. Si yo veo que otra gente está usando el test, otras empresas, especialmente si son grandes, supongo que también voy a usar el test. Pero les insisto, lo increíble es que somos una isla, en ninguna otra parte del mundo se usa. ¿Y por qué no se usa? Porque no funciona. No porque de hecho yo les digo, es decir, y yo le dije al tipo, una vez le dije, viejo, si tú me mostráis datos de que esto funciona, yo me hago famoso, porque yo voy a Estados Unidos, presento que esto funciona y me hago rico. Pero para los gringos te tengo que mostrar un datito. Y le decía, bueno, mucho datito no tengo, pero mucha gente la usa y ¿por qué no le decimos a la gente que en Chile no se usa mucho? Bueno, ese argumento no es tan bueno. Decimos, bueno, en fin. Ok, entonces, vamos a la siguiente. Para lo nuestro en el espacio, bueno, para concluir, digamos, acá básicamente presenté dos estudios pequeños, uno relacionado con cómo la gente toma decisiones cuando hay tres opciones y hay una opción que se dice, es una opción señuelo, que se aplica a distintos ámbitos, desde marketing hasta recursos humanos, etc. Y el otro es la tarjetita indeseada, que en realidad no tenía que ver con organizaciones, pero funciona bajo un principio que es bastante fuerte, que dice que cuando las personas no están seguras de algo, miran al lado, y si la otra persona lo está haciendo, yo también lo voy a hacer. ¿Okay? Y ese principio está funcionando totalmente en el tema de los test de color. Y lo principal es que a nivel de estos estudios de personas o relacionados con comportamiento profesional, en Europa y en Estados Unidos se están haciendo miles de estudios de todo tipo, de hecho quizás como exageran. Acá en Chile la verdad es que tenemos pocos estudios y en ese sentido poca evidencia de que algunas prácticas de gestión, al menos relacionadas con recursos humanos, funcionan. Y ese es un problema porque aparece el problema de los colores. Nuevamente, los colores estamos en la única parte del mundo, se usa acá, nadie más lo usa, no funciona, lo usamos. Entonces, en la medida en que no haya evidencia, van a seguir apareciendo estos casos, estas anomalías. Nuevamente les comento también que acá focalicé más a un par de estudios que se focalizaban en lo individual. Hay otros que se focalizan más a cómo las empresas funcionan más a nivel global. Pero esa no es tanto mi expertise, por eso es individual. Y también contar que también hay estudios que son más cualitativos en base a entrevistas, qué sé yo, más que porcentaje. ¿Okay? Y eso también lo dejé afuera, pero evidentemente son estudios que se realizan. Así que eso, y les agradezco la atención y la paciencia. Vamos a dar espacio para una ronda de preguntas por si tienen alguna. Los invito. Ahí dijimos que el 80% ocupaba los test del test Sullivan. El 20% restante, ¿qué test está ocupando? Y frente a lo que decía, que si una empresa grande empezó a ocupar esto,
no son empresas grandes ese 20% que han empezado a influir a cambiar el test que se ocupa actualmente? ¿O por qué no han empezado a cambiar tal vez? ¿Por qué no? Espérate, o sea, hay como dos preguntas. Sí. La primera es ¿Qué test se ocupa? el 80% y qué pasa con el 20%. Bueno, la verdad es que muchas empresas ocupan varios tipos de formas de seleccionar gente. Por ejemplo, creo que el 99 al 100% de las empresas usan entrevistas. ¿Okay? Entonces, muchas veces se hacen para el procedimiento de postular a una empresa, te hacen tomar un par de test inicialmente, como test de inteligencia y quizás algo de personalidad, digamos, pero no relacionado con manchas, sino lo que se escribe. Y después uno pasa esa etapa y pasa a la entrevista, qué sé yo. Y muchas veces se ocupan varias etapas, insisto, o sea, y el hecho de que haya 80% que ocupan ese test y 20% que no lo hagan no es que no ocupen nada, sino que a veces ocupan otras herramientas. Ahora, el 80% es increíble igual, y generalmente el 20% que no lo usa porque se hace que es malo, sino porque no tienen plata para comprarse el test. Esas son empresas más chicas. Y la otra pregunta era ¿por qué no se está dejando utilizar? Bueno, porque ese 20% no influye. Porque solamente, como digo, el 20% no es que sean influyentes, sino que quizás no tienen plata para comprarse el test, digamos, o no lo conocen, digamos, qué sé yo. Pero yo insisto, o sea, hasta ahora lo único que sabemos del test es que hay mucha gente que lo ocupa, y en base a eso uno dice, bueno, habrá que usarlo, pero no que funcione. ¿No hay ninguna gran empresa que esté ocupando un test que se ocupe en Europa, para Estados Unidos, por ejemplo? Sí, pero muchas veces igual ocupan este, es que eso es lo increíble. Eso es lo increíble. Y lo peor es que hay veces que otros tests que pueden estar funcionando para todos. Primero que nada, todos los tests no son infalibles, qué sé yo, no sé cómo piensa la PSU, que se relaciona con notas, pero hay alto nivel de error. Ahora, en defensa de la PSU, por lo menos hay una relación, que si no es alta, hay una relación con notas o con desempeño posterior. Acá hay cero, es decir, es cero. Es lo mismo que tirar una moneda al aire y decir, color rojo, ya sabes que va adentro. Y el tema es que si se usan otros tests, después ocupan este y echan a perder todo lo que se había hecho anteriormente. Así que... No sé si hay otra pregunta. Sí. Es que te dijo que el 80% de las empresas utilizaba esto y que la otra eran empresas chicas, por lo tanto el 80% deben ser grandes empresas. Y por grandes empresas igual entiendo empresas internacionales. ¿Cómo es que una empresa internacional utiliza un método de selección solo en un país, siendo que está en varios países? Sí, bueno, el estudio Latinoamérica, sino que en América del Norte, por así decirlo. A ver, el estudio ese del 80% básicamente fue un estudio de 75 empresas, ¿okay? Que eran pequeñas, medianas, había de todo, la verdad. El 20%, claro, había muchas que eran pequeñas y no ocupaban y no tenían plata. Puede que me esté farreando otras que hayan sido empresas internacionales y internacionales. Ahora, una excelente pregunta. Es decir, si es que hay empresas transnacionales y que no se ocupan, ¿por qué se deberían ocupar acá? Bueno, quizás hay algunas de esas empresas que están dentro de ese 20% y quizás hay otras que dicen, bueno, tratemos de ocupar ciertas prácticas que se ocupan en cada país. Ahora, me parece, la verdad que no lo he estudiado y es una buena pregunta, una excelente pregunta. Es decir, ¿por qué ocurre eso? Si saben que, quizás no lo conocen y dicen, bueno, estos chilenos lo usan, digamos, no sé, tengo idea. Pero es una excelente pregunta. Cristian, en el experimento de la tarjeta, si bien los gráficos mostraban que había un porcentaje creciente de personas que arrojaban la tarjeta al suelo, en ninguno de los casos, independiente si hubiera 12, llegaba al 50% de las personas. Es decir, que nunca pasó más de la mitad de las personas que o se guardaron la tarjeta o la botaran al basurero.
¿cómo se interpreta esa decisión desde el punto de vista del experimento? Porque si bien vimos que fueron influenciadas por el nivel por la cantidad de tarjetas que había en el piso, independiente de eso había personas que decidían no hacerlo. Puede que no sean tan psicológicamente fuertes como para tomar una decisión propia, y aún así miraban al lado y decían, no lo voy a hacer. Sí, o sea, súper buen argumento, es decir, evidentemente no todos se ven influidos por lo que hacen los demás, digamos. Ahora, claro, y lo que dices tú es verdad, efectivamente si viene el 40% de gente que la mirada, o sea, y también uno puede hacer el otro argumento, ¿sí? O sea, uno también puede hacer el otro argumento, que hay entre 10 y 15% de gente que aunque no haya nada, igual van a mirar al sueldo, y qué sé yo, serán eso fue hecho en 90. Eso es un resultado directo del experimento, o sea, el experimento fue para ver cuántas personas realmente tiraban la tarjeta al piso. Claro, básicamente el experimento es, miren, aquí estamos testeando cómo la gente puede influenciar a otras personas. Entonces vamos a hacer que estas personas hagan este camino, dijimos todo igual, lo único que vamos a ver es cuántas tarjetas hay en el suelo. Ahora, efectivamente, como dices tú, uno lo puede ver desde el otro punto de vista, hay 60% de gente que aún cuando hay 16 tarjetas en el suelo no lo tiran. Y uno puede decir, bueno, esa gente a lo mejor se preocupaba por el medio ambiente, o no quería ensuciar, o tenían valores personales y la hicieron guardarse la tarjeta. Y por otro lado, hay 10% o 15% que las tengo igual, aunque no nada. Ahora, y para el diferencial son, no sé, alrededor de 30%, no sé. Uno puede decir, bueno, hay un importante número de gente que igual tiene la tarjeta. Entonces, básicamente, la idea del experimento es poder ver hasta qué punto se ven influenciadas las personas por otras personas, en este caso, haciendo la diferencia de que, oh, hay tarjetas en el suelo, supongo que está aceptado, y digo también. Ahora, evidentemente, insisto, o sea, tienes razón, no todo el mundo se ve influenciado. Pero yo creo que si a todo el mundo, o sea, si hay algo, cuando uno le pregunta a la gente, ¿tú crees que te ves influenciado por otras personas, por ejemplo, al tirarte una tarjeta al suelo? Yo creo que el 100% de la gente diría, no. O yo lo hago o no lo hago. Pero a mí la influencia de otros no me pasa. Y acá por lo menos el 30% sí, un porcentaje no menor de que sí se ve influenciado. Y esa es un poco la idea de uno darse cuenta, sí, efectivamente pasa. Sí, después finalizamos con esta cosa. ¿Se podría establecer una correlación entre, primero, la influencia en Chile de estos procesos de selección medio esotéricos, ¿no? Con los colores, la tendencia a influirse, a influenciarse en un efecto dominó por estas cosas, y el hecho de que las grandes empresas, pienso empresas como Cencosud o estas, que cada vez más tiendan a tener en altos cargos ejecutivos extranjeros, por ejemplo? Sí, o sea, tú dices que la influencia de tener extranjeros en altos cargos pueda que haga que estos empiecen a desaparecer. Puede que sí. Ahora, el tema es que tendría que ser más allá de las altas gerencias, digamos, porque las altas gerencias no se dedican a la operación del día a día de cómo se selecciona gente, del número general. Ahora, depende, en mi experiencia no se metían tanto a ese tipo de operación. Ahora, yo creo que la mejor forma de que esto deje de pasar, digamos, es que se hagan públicos estudios de que efectivamente la cuestión no sirve. Y que si aparece algo en la prensa, digamos, fuerte, de que, mira, ¿sabes qué? El 80% de las empresas ocupan esto y los estudios muestran de que no sirve para nada. Yo creo que eso va a ser, porque eso básicamente nos está poniendo en ridículo al uso de esos términos. Y en la medida en que no se haga eso, yo creo que se van a seguir ocupando. Insisto, la influencia de altos ejecutivos puede que empiece a influir, pues tendrían que no solamente ser altos ejecutivos, sino también un poquito más de abajo también. Sí. Para finalizar, el profesor Miguel Araña.
Hola, mira, en el contexto de la convocatoria de este encuentro, los chicos usaron las palabras ciencia y método en el estudio de la comunicación. Y dado, digamos, la implicancia que tú has estado precisando en tu ejemplo que trajiste aquí a la relación, que me parece que tú ya haberlo comentado. Muchas gracias por eso. Te invito más bien a hacer una reflexión y una pregunta en ambas cosas. Acá están formándose como ingenieros industriales, civiles industriales, la mayoría no concurrentes, algunos de otras especialidades. Entonces, ellos el día de mañana tienen dos cosas. Primero, van a buscar trabajo. Y segundo, dentro de su trabajo tiene que ver en su perfil profesional la gestión sobre las organizaciones. Digamos, gerenciamiento, digamos, desarrollo de proyectos, en fin, desarrollo, impacto en el desarrollo de la organización, etc. ¿Cómo predecir si un muchacho está bien armado para poder luego ejercer un determinado cargo? Una gerencia, por ejemplo, de personal, digamos, por ejemplo. Si usamos las dos cosas, son estos reparos que uno tiene desde el punto de vista metodológico a los instrumentos que se usan, ahí lo estáis dejando por el suelo. No, ese. Que bueno, digamos. Pero por otro lado, ¿qué hacer? Sí, ok, acá me focalicé netamente en estos dos que... Ahora, hay dos métodos que tienden a funcionar mejor, primero las entrevistas, pero las entrevistas tienen que ser estructuradas. En Chile también, bueno, no solamente en Chile, en muchas partes se hacen entrevistas, bueno, 100% de las empresas chilenas ocupan entrevistas, pero son muy estructuradas, que básicamente uno llega y dice, ¿sabes qué? Voy a improvisar un par de preguntas. Igual yo la verdad es que yo soy un buen entrevistador y yo cacho como trincada, digamos, cuando una persona pone el tema de trincada no funciona y no funciona. La mejor forma de cómo seleccionar gente en base a entrevistas es que se basen en ciertas competencias relacionadas con el cargo. Por ejemplo, si un supervisor de venta, por ejemplo, que tenga habilidades de venta y que tenga habilidades de liderazgo y capacidad de trabajar más. Y en base a esas tres competencias, elaborar una serie de preguntas que muchas veces se hacen testeo y pretesteo de qué es lo que funciona y no funciona. Y en base a eso se hacen las mismas preguntas a todas las personas. ¿Okay? Se hace un chequeo, generalmente se pregunta sobre el comportamiento pasado. ¿Usted se acuerda en un momento en que en un trabajo anterior en que haya estado bajo presión? Sí, ok, cuénteme ese tema. Sí, yo estaba acá, qué sé yo. Ok, entonces, y después empezar a hacer preguntas sobre ese evento particular, tratar de chequear, digamos, de qué es lo que hizo por ejemplo. Ese tipo de preguntas, cuando son estructuradas en el sentido de que son las mismas, están basadas en competencia y son las mismas a todas las personas, uno puede tener un parámetro de comparación. Y no son perfectas para nada, ¿okay? Pero ligeramente la relación entre entrevistas estructuradas y desempeño es la correlación es de 0,4, 0,5. Lejos de estar perfecto, pero es bastante mejor que cero. Y lo otro que se hace muchas veces son lo que se llaman assessment centers, que son centros de evaluación, en que por ejemplo se traen a distintos candidatos, hay un par de observadores y se les dice, ok, tiene usted 15 minutos para exponer en un tema finanzas durante 15 minutos. Y le dan 10 minutos para prepararse y 15 minutos para exponer. Y exponen y hay 3 personas que evalúan la exposición de cada persona. Y se ocupan generalmente 3 para poder sacar un poco el seco de cada persona. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo sería en que lo hacen sentarse en una oficina y les pasan una lista de tareas por hacer y ellos tienen que priorizar las tareas. Eso también tiene que ver con trabajo bajo presión y saber priorizar. Y también eso se evalúa en base a 3 personas. Nuevamente, ese tipo de ejercicios, que son como simulaciones, tampoco son perfectos. Y hay que tener muy claro que cuando uno selecciona gente, siempre hay un margen de error. Ahora, el tema es que poder hacer de que haya cierto retorno en la inversión, es decir, si no se está dando el trabajo haciendo una entrevista de que efectivamente funcione. Si no está
tenemos el trabajo de que efectivamente traer gente para que haga este tipo de ejercicios, que efectivamente funciona. Y esos dos métodos tienen cada uno, ahora también se relacionan entre ellos, pero la relación entre desempeño en ese ejercicio y desempeño real posterior también es de 0,4 0,5. Es la correlación. Y en ese sentido, esos dos, por ejemplo, esos dos métodos funcionan de mejor manera. ¿Por qué? Porque primero que nada están basadas en competencias relacionadas con el cargo. Y segundo, uno puede comparar persona a persona porque se le hace a todas las personas las mismas preguntas con los mismos ejercicios. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Pero claro, eso también implica, hay que desarrollar las entrevistas, no hay llegar y hacer cualquier cosa, sino que hay que basarse en la competencia, hay que desarrollar una serie de preguntas, hay que pretestearlas muchas veces, y para los ejercicios también hay que hacer lo mismo. Y eso también implica costos iniciales, pero que a la larga tienen bastante más retorno. Y ese testeo también funciona. El problema de este test básicamente que a todo esto le da como caja a este test, digo que toda la atención en Chile se llama. Pero el test nunca se pretesteó, digo. Nunca se hizo, ok, la gente que escoge este color desempeña mejor en este cargo. Nunca se hizo nada. Y el argumento era básicamente, mire, porque los colores son algo muy importante en la vida, y el color amarillo es el color del sol, y entonces es muy importante para la gente. Y esos argumentos, ok, está bien para la introducción de un artículo, pero hay que darle un poquito de evidencia. Por eso les doy como un poquito como caja a eso. Ok. Sí, vamos a dar por finalizado la ronda de preguntas. Para seguir, el Laboratorio de Entendimiento Educacional quiere hacer entrega un reconocimiento al profesor Edgar Carcelo. Es de la Empresa Coloquia, Eliana Carrera.